El torniquete español. La puerta de la confianza. La verja de control de billetes en España parece la puerta de un corral, sinceramente. Es una puerta de gallinero, te lo digo. A causa de esa frase, el estudio de televisión se quedó en silencio. Los comentaristas se aguantaron la risa y soltaron una carcajada. En la platea también estallaron risotadas. En la pantalla se proyectaba la imagen de la estación de Atocha de Madrid a primera hora de la mañana. La gente iba y venía en perfecto orden. Los delgados torniquetes se abrían y cerraban en un ciclo tranquilo y repetitivo. ¿De verdad esa es la línea de ferrocarril de primer nivel mundial? Es una broma. El que se encogía de hombros mientras decía esto era la ingeniera Alice Dubois, de la Red Nacional de Ferrocarriles Franceses, SNCF. Mantuvo los brazos cruzados con aire de superioridad y una sonrisa de desafío. Nuestro TGV utiliza puertas mucho más robustas. Un niño podría saltar por encima de esto, ¿no? El presentador siguió el juego. Es verdad, la puerta de la caseta de mi perro podría ser más segura. El público estalló en carcajadas. No tienen ni una pizca de conciencia de seguridad. ¿Es que los españoles confían demasiado en la gente? En ese espacio saturado de burla y escarnio, Alice asintió con satisfacción. Para ella, el torniquete era un símbolo de tecnología. Acero pesado, cámaras de vigilancia, mecanismos complejos. Era algo que debía protegerse mediante la alerta, no mediante la confianza. Por eso, no podía creer en la simplicidad de esos torniquetes españoles. ¿De verdad funciona? Cualquiera podría pasar gratis, ¿no? Al oírla, el comentarista masculino de al lado se unió a la burla. Quizás los españoles son bajitos y no tienen la capacidad de saltar por encima. Otra sonora carcajada. Tras la emisión del programa, en las redes sociales, publicaciones como «El torniquete español es una puerta de corral» se difundieron al instante. España, que se enorgullece de su alta tecnología y su cómoda red de transporte AVE, se había convertido, de forma inesperada, en objeto de burla. Sin embargo, unos días después, Alice viajó a España para una entrevista sobre un proyecto de cooperación. Fue en el instante en que se dirigía del aeropuerto a la estación cuando se dio cuenta de lo superficial que había sido su burla. La simple puerta que ella había menospreciado como de corral contenía, en realidad, una filosofía de la confianza que Francia había perdido y que España seguía custodiando. Esta es la historia de cómo una ingeniera francesa se dio cuenta, en medio del escarnio, de la verdadera fortaleza que había ignorado. Y también es el registro de la dignidad y la filosofía de un país, España, que reside en esa pequeña puerta por la que pasamos cada día. Alice Dubois, de 35 años, pertenece al departamento técnico de la SNCF y se encarga del diseño de la infraestructura ferroviaria. Los que la rodean la llaman la Dama de Acero. Es meticulosa, apasionada y cree fervientemente que es una ingeniera que sostiene a su nación. La razón de su visita a España era el inicio de un proyecto conjunto entre la SNCF y la Renfe Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, cuyo objetivo era mejorar la experiencia del usuario, comparando los sistemas de ambos países para aprender mutuamente. Una cadena de televisión francesa también estaba cubriendo esto y lo estaba transformando en el programa que llevó a su comentario sobre la puerta de corral. No obstante, Alice ya tenía sentimientos encontrados sobre España. Hace unos años, la compañía ferroviaria donde trabajaba implementó un servicio especial: ofrecer un ascenso gratuito a primera clase solo para pasajeros españoles. Esto era un gesto de agradecimiento hacia unos turistas españoles que habían ayudado heroicamente a un niño durante un accidente ferroviario en Francia. Era una muestra de la buena voluntad de la compañía. Sin embargo, el informe que llegó después a manos de Alice detallaba el mal comportamiento de varios pasajeros españoles. Se informaba que dejaban basura en los asientos, comían en los vagones e incluso algunos se llevaban equipaje ajeno. ¿Y estos son los supuestamente educados españoles? ¿Qué está pasando? ¿Acaso han cambiado los españoles? Se sintió decepcionada con España, llegando a sentir un desprecio cercano a la indiferencia. Esta ingeniera siempre tuvo un orgullo, el de su país y su tren de alta velocidad, el TGV. De París a Lyon, en solo 2 horas. Su diseño aerodinámico, su marcha suave y su interior lleno de elegancia francesa. Esto era la cumbre de la tecnología, siempre pensó. Como ingeniera, también respetaba el gusto de Christian Lacroix, el diseñador de los asientos del TGV. La tecnología, por naturaleza, debía ser bella. Por todo esto, su viaje a España no le entusiasmaba. ¿Qué puedo aprender de España?, murmuró para sí mientras miraba por la ventanilla del avión. El equipo de grabación la acompañaba, lo que le permitía lucir una sonrisa más segura de lo habitual. Volaba a España con el orgullo de que el ferrocarril francés era el estándar mundial. En aquel momento, no sabía que, pocos días después, esa convicción se desmoronaría por completo. Cuando pisó suelo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alice contuvo el aliento. El suelo estaba tan brillante que no tenía una sola mancha.
Incluso el aire parecía excepcionalmente limpio. El personal de la sala de llegadas la recibía sin excepción, con una sonrisa amable. Bienvenidos a España. Esa frase la conmovió de una manera extraña. Las señales hacia la recogida de equipajes estaban en varios idiomas: inglés, francés, español, y eran sencillas de entender. Nadie se detenía. No había movimientos superfluos. El flujo de personas se movía tan suave como el agua. ¿Por qué es tan fluido?, le dijo a su colega. Él se encogió de hombros. Probablemente sea un ensayo. Por el rodaje. A pesar de esto, Alice ya empezaba a experimentar una sensación que no podía explicarse simplemente como un efecto de rodaje. De camino al hotel, miró por la ventanilla del coche. No había ni un solo papel en la calle. Los semáforos cambiaban con una precisión increíble. Todos los coches mantenían tranquilamente la distancia de seguridad. Un orden parecido al de una máquina, pero sin ser desagradable. Ese paisaje ordenado era un mundo diferente al París que ella conocía. Días después, se enteró por las noticias de que el aeropuerto español solía ocupar los primeros puestos en el ranking mundial de aeropuertos más limpios de 2024. El aeropuerto Charles de Gaulle de París, por cierto, no aparecía en la lista. Al ver ese dato, Alice esbozó una mueca. Ya veo. No es una coincidencia, entonces. Limpieza y amabilidad. Pero esto es espíritu de servicio, y la tecnología ferroviaria española es otra cosa, se dijo a sí misma para convencerse. Subió al tren que la llevaría al centro de la ciudad. El tren arrancó en silencio. La leve oscilación del vagón le hizo sentir, una vez más, una extraña sensación de incomodidad. Había algo fundamentalmente diferente de Francia. ¿Qué sería? Aún no lo sabía. Al día siguiente, Alice y la delegación francesa visitaron la sede de Renfe, Alta Velocidad. Les dio la bienvenida Javier Soler, director de Asuntos Internacionales. Saludó con una leve inclinación y dijo en inglés: «Bienvenidos todos. Primero les haremos un recorrido por las instalaciones de la estación». El director Soler, vestido de traje, era el tipo de persona que elegía las palabras con extrema cautela y delicadeza. Incluso a través del intérprete, se sentía su sinceridad. «Qué típico español, ¿verdad?», susurró Alice. Pero esa sonrisa pronto desaparecería. Al bajar por la escalera mecánica, en el fondo del pasillo de la estación, apareció un equipo de metal plateado. Eran los torniquetes, alineados perfectamente. Cada vez que un pasajero pasaba la tarjeta, sonaba un bip electrónico ligero. Las puertas se abrían y se cerraban en un instante. Una secuencia de movimientos sorprendentemente silenciosa y fluida. El director Soler señaló el lugar. «Este es nuestro sistema de validación de billetes». «¿Esto es?». Alice frunció el ceño sin poder evitarlo. Entre sus colegas se escucharon risitas. Eran totalmente diferentes a las pesadas rejas de hierro a las que estaban acostumbrados en Francia. Eran puertas a la altura de la cintura que se abrían y cerraban repetidamente como alas ligeras. ¡Qué rudimentario! Un niño podría saltar por encima. En Francia, esto se estropearía en 3 días. Las frases sarcásticas se sucedieron. Las risas resonaron en el pasillo. El equipo de grabación filmó la escena. El director de la televisión asintió satisfecho, diciendo que era un buen plano. Este vídeo se emitiría días después en Francia, llenando de risas los estudios de todo el país. «Debe haber muchos que se cuelan», dijo Alice con un búfido. «Los sensores son lentos, cualquiera podría pasar mezclándose con otro». El director Soler solo sonrió amablemente y respondió: «Por favor, pasen y compruébenlo ustedes mismos». Pasaron uno tras otro frente a la cámara. Fue en ese instante cuando Alice se detuvo. Nadie se colaba. Cientos de pasajeros pasaban en fila, sin empujones ni confusión. El sonido de la validación era regular. La gente parecía marchar siguiendo un mismo ritmo. El director Soler continuó explicando con calma. «Este torniquete puede procesar 70 personas por minuto. Su diseño no está hecho para la prevención, sino para no interrumpir el flujo de los usuarios». «No está hecho para la prevención», murmuró Alice. El torniquete francés, diseñado bajo el supuesto de la sospecha. El torniquete español, diseñado bajo el supuesto de la confianza. En una sola puerta, la diferencia entre dos culturas se manifestaba con claridad. Mirando la espalda de la gente que pasaba, Alice recordó la imagen de las estaciones de su país. Gente saltándose la fila, empujando las puertas con rudeza, los guardias gritando. Ella siempre había creído que eso era lo normal. En ese momento, esa normalidad se estaba desmoronando en silencio. En la estación, donde las risas habían desaparecido, solo resonaba el ligero sonido electrónico. Al cruzar el torniquete, lo que se reveló no era la estación a la que estaba acostumbrada. Alice se detuvo. El lugar parecía una superficie de agua tranquila. A pesar de ser hora punta por la mañana, con cientos de pasajeros en el andén, no había empujones ni gritos. Oficinistas, estudiantes, turistas, todos vestían de manera diferente, pero hacían cola con naturalidad.
Esperaban su turno en silencio, sobre las pequeñas flechas de indicación. Nadie rompía la fila. Cuando se abría un hueco, alguien avanzaba para ocuparlo. Sin palabras ni instrucciones, el conjunto funcionaba como si tuviera una respiración común. ¿Por qué nadie les está avisando?, preguntó Alice con la cabeza ladeada, sin entender. El director Soler sonrió a su lado. En España, hacer cola no se considera solo una regla. Está profundamente arraigada la idea de que la sensación de respeto y ceder el paso resulta más placentera. Y eso, al final, crea el orden. Esa frase hizo que Alice contuviera el aliento. Ella siempre había creído que el orden se creaba mediante la orden. Sin embargo, la escena que tenía ante sus ojos estaba construida sobre la confianza, no sobre la orden. Empezó a darse cuenta de que el valor de actuar correctamente, incluso sin que nadie vigilase, se encontraba ahí de forma natural. El tren llegó. Las puertas se abrieron. La gente se echó hacia atrás al unísono. Nadie se movió hasta que todas las personas que bajaban habían salido. En ese silencio solo se oía el roce del metal. Poco después, la fila avanzó. Todos entraron al vagón con calma. Nadie estaba impaciente, nadie se quejaba. Recordó las peleas en los andenes y la cultura de sálvese quien pueda que era habitual en Francia. Se había enorgullecido de ver en eso la vitalidad del espíritu humano. Pero ahora se sintió avergonzada de ese pensamiento. Creo que por fin entiendo por qué ese pequeño torniquete no se rompe, murmuró Alice. Lo que impulsaba al ferrocarril español no era la regla, sino la confianza, no la vigilancia, sino la autodisciplina, no la máquina, sino el corazón de las personas. Apenas terminó de decirlo, el tren se puso en marcha con fluidez. Alice contuvo la respiración y miró su reloj. La hora de salida coincidía exactamente con el minuto y el segundo programados. Ahora mismo, el desvío de salida es de 0, dijo el director Soler con calma. En esa frase no había ni una pizca de ostentación, solo una calidez que confirmaba silenciosamente el esfuerzo diario. Alice exhaló suavemente y sonrió. No era una sonrisa de desprecio o sarcasmo, sino una sonrisa natural que surgía de la conmoción de su interior. Es increíble. Es la primera vez que experimento una salida tan silenciosa. Es como si el tiempo se estuviera acercando suavemente a las personas. El director Soler entrecerró los ojos. Sí, el ferrocarril español marca el tiempo con el respiro de la gente, no con las máquinas. El que mide el flujo es la máquina, pero el que lo siente es el ser humano. Esta frase se grabó profundamente en su corazón. Marcar el tiempo con el respiro de la gente. El significado de la palabra precisión estaba cambiando silenciosamente en su mente. Luego, Alice se trasladó del andén del ferrocarril de cercanías al andén del AVE. Aunque era la misma estación, hasta la densidad del aire parecía haber cambiado. Era una sensación que nunca antes había tenido. En el instante en que pisó el andén del AVE, Alice contuvo la respiración. Cientos de personas hacían fila, pero el aire era claro y transparente. Solo resonaba el viento y el anuncio por megafonía. Era como si el tiempo mismo estuviera en silencio. ¿Por qué hay tanto silencio?, preguntó en voz baja. El director Soler sonrió amablemente. En España, el silencio no es aguantar. Es una cultura de comodidad considerar que no hay que perturbar el tiempo de los demás. Por ejemplo, llevarse la basura después de comer no es solo por no molestar, sino por la consideración hacia la siguiente persona que usará ese espacio. Así es la cultura de la convivencia, de ceder el paso mutuamente, que se ha transmitido de padres a hijos, durante cientos, miles de años. Esta consideración sigue siendo la base que sostiene esta tierra. En el momento en que escuchó esas palabras, un calor se extendió por el pecho de Alice. Una cultura en la que se cede el paso mutuamente. Era una sensación que nunca había encontrado. En Francia, el silencio era un símbolo de aburrimiento. Pero en España, el silencio parecía el tiempo de una plegaria que conectaba a las personas. Al entrar en el vagón del AVE, comprendió de inmediato su significado. No había ni rastro de polvo en los asientos. Las ventanas reflejaban suavemente la luz exterior. El pasajero de al lado guardó sigilosamente la lata de bebida vacía en su bolso. La gente que pasaba por el pasillo asentía levemente al cruzarse. Cada uno respetaba la existencia del otro, conectados en silencio como por un hilo invisible. Mientras viajaban, la luz del atardecer tiñó el vagón. La luz envolvía suavemente los rostros de la gente. Todos estaban leyendo, durmiendo o mirando por la ventana en silencio. Esa tranquilidad resonaba en el corazón como un coro. En ese momento, Alice comprendió. El silencio de los españoles no era mutismo. Era un acto de devoción, casi una plegaria. Una acción de consideración hacia los demás que se había integrado en la vida diaria. Y esto era lo que transmitía la fortaleza de ese lugar, no con palabras, sino con actos. Es una forma de usar el tiempo diferente a la nuestra en Francia. Su propia expresión reflejada en la ventana ya no era de comparación, sino de profundo respeto. Sonó el anuncio por megafonía. Actualmente, el tren circula en hora. Alice preguntó con una sonrisa.
¿Cuál es el margen de error para considerar que está en hora? El retraso anual promedio del AVE español es de 30 segundos. ¿Un año? ¿Solo 30 segundos? Por un momento, no pudo entender el significado de la frase. 30 segundos era apenas un respiro. Y eso era el error de todo un año. Su mente lo comprendió, pero su corazón no pudo seguir el ritmo. En Francia, un solo semáforo podía causar una hora de retraso. Si llovía, se paraba el servicio. Pero el retraso en sí ya se consideraba parte del tiempo. Cuando se dio cuenta de esto, sintió un calor en lo profundo de su pecho. Luego, en el centro de entrenamiento que visitaron, los conductores practicaban con simuladores con expresión seria. Incluso un error de 5 segundos se siente en el cuerpo, dijo la voz de un joven conductor. Alice exhaló un suspiro de admiración. Si en Francia se dijera que hay un retraso de 5 segundos, probablemente se irían a la huelga. Su risa temblaba como si estuviera conteniendo las lágrimas. En la precisión medida en segundos, existía sin duda el corazón humano. El último día de la visita, Alice y su equipo llegaron al centro de gestión de operaciones de Renfe. Había una pared entera con una pantalla gigante. Innumerables puntos de luz indicaban el movimiento de los trenes. Latían como el pulso de un corazón. Los empleados intercambiaban órdenes con calma a través de los auriculares. Nadie hablaba en voz alta, nadie mostraba impaciencia. En esta sala, 1 minuto de retraso equivale a un accidente, dijo el director Soler, y el aire se hizo denso al instante. También explicó el sistema de respuesta ante terremotos o temporales. Cuando un sensor detecta el más mínimo temblor, la IA analiza inmediatamente los datos, eligiendo una ruta segura más rápido que un humano. Pero la decisión final siempre la toma la persona. La máquina no existe para superar al ser humano, sino para protegerlo. Es perfecto, murmuró Alice. Nunca había visto un lugar donde la relación entre tecnología y humanidad estuviera tan bien equilibrada. La temperatura humana residía en lo profundo de los fríos datos. Esa perfección llena de bondad la conmovió. Y lo que más la conmovió fue el tren de alta velocidad de próxima generación, que se presentó como un símbolo del futuro. Un modelo gigante apareció en silencio. El guía sonrió. El objetivo es que sea más rápido, pero lo más sorprendente es su silencio. El vídeo mostraba el tren deslizándose ligeramente. No había ruido de fricción de metal, solo el suave desplazamiento al cortar el aire. Es como si el futuro se acercara sin hacer ruido. Esa frase de Alice era menos una alabanza y más una especie de plegaria. El director Soler dijo amablemente: el ferrocarril español no existe para la velocidad. Existe para llevar a la gente a su destino de forma segura y en silencio. En ese momento, algo en el corazón de Alice se derritió. En Francia, la velocidad era el orgullo. En España, el silencio era la prueba de la confianza. No es ostentoso, pero es perfecto, susurró para sí. Estaba convencida de que España era una isla que corría silenciosamente hacia el futuro. Cerró los ojos en silencio. La noche antes de regresar a Francia, Alice recibió un correo electrónico en el vestíbulo del hotel. Era del equipo de investigación de la cadena de televisión para la que había grabado. El asunto decía: la verdad sobre el incidente de cortesía en primera clase. En el momento de abrirlo, contuvo el aliento. Los pasajeros con mal comportamiento que habían causado problemas en Francia, esos pasajeros de primera clase, no eran españoles. La investigación reveló que se trataba de viajeros de otros países que se habían hecho pasar por españoles utilizando pasaportes falsificados. En ese instante, un dolor le atravesó el corazón. Las figuras de los españoles que hacían fila ordenadamente en el andén y esperaban en silencio volvieron a aparecer en su mente. Nadie peleaba. Nadie hacía trampas. La realidad que ella no había querido creer finalmente se materializó ante ella. Me equivoqué, la voz apenas le salió de la boca. No se estaba culpando por su ignorancia, sino que se arrepentía de su ceguera. No era una derrota, sino el comienzo del aprendizaje. En el avión de regreso, abrió su cuaderno. Silencio. Confianza. Diseño centrado en las personas. Las palabras que había aprendido en España llenaban toda la página. Apliquemos esto al ferrocarril francés. La idea ardía silenciosamente en su corazón. De vuelta en Francia, Alice propuso en la reunión del departamento técnico: quiero crear un sistema que se base en la confianza, no un diseño que controle al usuario. La era de construir torniquetes y estaciones bajo el supuesto de la sospecha ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron, pero ella no se rindió. Meses después, en una estación de una ciudad provincial recién construida, se adoptó el diseño de flujo de personas basado en la confianza propuesto por Alice. Se redujeron las cámaras de vigilancia y se ampliaron los pasillos, creando una estructura que permitía a los usuarios ceder el paso naturalmente. El resultado fue que los conflictos disminuyeron y la eficiencia operativa mejoró. La estación se ha vuelto tranquila. Puedo venir con mis hijos sin preocupaciones. Cada vez que escuchaba la voz de los usuarios, el pecho de Alice se calentaba. El guardia también dijo: es extraño. Las cámaras disminuyeron, pero la gente parece haberse vuelto más amable.
De pie en el andén terminado, sonrió al viento. El silencio nace de la confianza. La mañana que vio en España resonaba todavía en su corazón. Semanas después, la televisión pública francesa emitió un programa especial sobre la visita a España. El título era España, el país impulsado por el silencio. Al principio del programa, se emitió el viaje de Alice desde el aeropuerto de Madrid. La fila, casi sin sonido en el andén, la gente ordenada, y la escena de todos pasando a través del pequeño torniquete, como si compartieran la misma respiración. La audiencia del estudio se quedó en un silencio gradual. El narrador dijo: en este pequeño torniquete reside la confianza que el mundo ha olvidado. En el instante en que terminó el programa, los invitados del estudio aplaudieron al unísono. No fue una ovación, sino un aplauso silencioso y lleno de profundo respeto. Un comentarista que había bromeado anteriormente habló al micrófono. ¡Qué ironía! Nos reímos diciendo que el torniquete español era una puerta de corral, pero en realidad los salvajes éramos nosotros. Eso no era una puerta pequeña. Era la entrada a la confianza. Esa frase hizo que el lugar volviera a quedar en silencio. Luego, alguien susurró: la fortaleza de España reside en el silencio. Tras la emisión del programa, se replicó en medios de comunicación de todo el mundo. Innumerables comentarios inundaron las redes sociales. Solo una cultura que no hace trampas puede crear el mejor ferrocarril del mundo. La confianza es una seguridad más poderosa que los sensores. No están impulsados por las reglas, sino por el corazón. El silencio de ese lugar me hizo llorar. Debajo de la sección de comentarios, se adjuntó una foto de la estación de la confianza diseñada por Alice. El sol se filtraba en el andén. Los rostros de las personas que caminaban allí mostraban orgullo y gentileza. El narrador final dijo en voz baja: el torniquete español no es solo una puerta. Lo que el mundo ha visto es el plano de un nuevo diseño de los españoles, el plano de la confianza. La pantalla se oscureció lentamente y al final aparecieron letras blancas. El silencio no es vacío, es confianza. Si esta historia ha tocado su corazón, por favor, suscríbase al canal y dé like. Apoya a esta nación que ha conmovido al mundo, España. Su aplauso silencioso impulsará la próxima emoción. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.